Sección 3. El Dios de la enfermedad. No has atacado a Dios y ciertamente lo amas. ¿Puedes acaso cambiar tu realidad? Nadie puede disponer su propia destrucción. Cuando piensas que te estás atacando a ti mismo, es señal evidente de que odias lo que crees ser. Y eso y solo eso es lo único que puedes atacar. Lo que crees ser puede ser muy odioso, y lo que esa extraña imagen te lleva a hacer puede ser muy destructivo. Mas la destrucción no es más real que la imagen, si bien los que inventan ídolos ciertamente los veneran. Los ídolos no son nada, pero sus adoradores son los hijos enfermos de Dios. Dios desea verlos libres de sus enfermedades y de vuelta en su mente. No limitará en modo alguno el poder que tienes de ayudarlos, puesto que te lo dio. No tengas miedo de ese poder, pues es tu salvación. ¿Qué consolador puede haber para los hijos enfermos de Dios, salvo su poder a través de ti? Recuerda que no importa en qué parte de la filiación se le acepte. Él siempre es aceptado por todos, y cuando tu mente lo recibe, su recuerdo despierta en toda la filiación. Sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. Vuestras mentes no están separadas y Dios tiene solamente un canal para sanar, porque solo tiene un hijo. El único nexo de comunicación que le queda a Dios con sus hijos los une a todos ellos entre sí y a todos ellos con Él. Ser consciente de esto es sanarlos, ya que es la conciencia de que ninguno de ellos está separado y por ende ninguno está enfermo. Creer que un hijo de Dios puede estar enfermo es creer que parte de Dios puede sufrir. El amor no puede sufrir porque no puede atacar. Recordar el amor, por lo tanto, trae consigo invulnerabilidad. No te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo de Dios, aunque Él crea en ella, pues tu aceptación de que Dios reside en Él da testimonio del amor de Dios que Él ha olvidado. Tu reconocimiento de que Él forma parte de Dios le recuerda la verdad acerca de sí mismo, que Él está negando. ¿Reforzarías aún más su negación de Dios, perdiéndote así de vista a ti mismo? ¿O le recordarías su plenitud y te acordarías de tu Creador con Él? Creer que un hijo de Dios está enfermo es adorar al mismo ídolo que Él adora. Dios creó el amor, no la idolatría. Todas las formas de idolatría son caricaturas de la creación y las enseñan mentes enfermizas que están demasiado divididas como para poder saber que la creación comparte el poder y nunca lo usurpa. La enfermedad es idolatría porque es la creencia de que se te puede desposeer de tu poder. Esto, no obstante, es imposible porque formas parte de Dios, que es todo poder. Un Dios enfermo no puede por menos que ser un ídolo, hecho a imagen y semejanza de lo que su hacedor cree ser. Y esto es exactamente lo que el ego percibe en un hijo de Dios. Un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. ¿Es este el ídolo que quieres adorar? ¿Es esta la imagen para salvar la cual te mantienes alerta? ¿Tienes realmente miedo de perder esto? Examina con calma la conclusión lógica del sistema de pensamiento del ego y determina si lo que te ofrece es realmente lo que deseas, pues eso es lo que te ofrece. Para obtenerlo estás dispuesto a atacar la divinidad de tus hermanos y así perder de vista la tuya, y estás dispuesto a mantenerla oculta para proteger un ídolo que crees que te salvará de los peligros que él representa, pero que no existen. En el reino no hay idólatras, sino un gran aprecio por todo lo que Dios creó, debido al sereno conocimiento de que cada ser forma parte de Él. El Hijo de Dios no sabe de ídolos, pero sí sabe quién es su Padre. En este mundo, la salud es el equivalente de lo que en el cielo es la valía. No es mi mérito lo que te aporto, sino mi amor, pues tú no te consideras valioso. Cuando no te consideras valioso, enfermas,
pero la valía que te adjudico puede curarte porque la valía del Hijo de Dios es una y la misma. Cuando dije, mi paz os doy, eso es exactamente lo que quise decir. La paz te llega de parte de Dios por mediación mía. Es para ti, aunque tú no la pidas. Cuando un hermano está enfermo, es porque no está pidiendo paz y por lo tanto no sabe que ya dispone de ella. Aceptar la paz es negar lo ilusorio y la enfermedad es una ilusión. Todo hijo de Dios, no obstante, tiene el poder de negar lo ilusorio en cualquier parte del reino simplemente negándolo completamente en sí mismo. Yo puedo curarte porque te conozco. Conozco tu valía por ti. Y esta valía es lo que te hace íntegro. Una mente íntegra no es idólatra ni sabe de leyes conflictivas. Te curaré simplemente porque solo tengo un mensaje y ese mensaje es verdad. Tu fe en él te hará íntegro cuando tengas fe en mí. No recurro a engaños para difundir el mensaje de Dios, y aprenderás esto a medida que aprendas que siempre recibes en la misma medida en que aceptas. Podrías aceptar paz ahora mismo por todo el mundo, y así liberarlos completamente de sus ilusiones, pues has oído su voz. Pero no antepongas otros dioses a él o no podrás oír. Dios no tiene celos de los dioses que inventaste, pero tú sí. Quieres conservarlos y servirles, porque crees que ellos te hicieron a ti. Crees que son tu padre porque estás proyectando sobre ellos el pavoroso hecho de que los inventaste para reemplazar a Dios. Y cuando parezcan hablarte, recuerda que nada puede reemplazar a Dios y que todos los sustitutos con los que lo has intentado suplantar no son nada. Dicho llanamente, pues, puede que creas que tienes miedo de la nada, pero en realidad tienes miedo de lo que no es nada. Y al darte cuenta de esto, sanas. Oirás al Dios al que prestes atención. Inventaste al Dios de la enfermedad y al inventarlo te capacitaste para oírle. No obstante, no lo creaste, pues Él no es la voluntad del Padre. Por lo tanto, no es eterno y quedará deshecho en el instante en que indiques que estás dispuesto a aceptar solamente lo eterno. Si Dios no tiene más que un solo hijo, no puede haber más que un solo Dios. Compartes la realidad con Él, porque la realidad no está dividida. Anteponer otros dioses a Él es anteponer otras imágenes a ti mismo. No te das cuenta de cuánto caso haces a tus dioses y de cuán alerta te mantienes en defensa de ellos. No obstante, existen únicamente porque tú los honras. Honra solo lo que es digno de ser honrado y tendrás paz. La paz es el legado de tu verdadero padre. No puedes engendrar a tu padre y el falso padre que inventaste no te procreó a ti. Las ilusiones no son dignas de ser honradas, porque al honrarlas no estás honrando nada. No obstante, tampoco deben temerse, pues lo que no es nada no puede ser temible. Has elegido tener miedo del amor por razón de su perfecta mansedumbre, y debido a ese miedo has estado dispuesto a renunciar a la perfecta capacidad que tienes de ser útil y a la perfecta ayuda de la que dispones. Únicamente en el altar de Dios podrás encontrar paz, y este altar está en ti porque Dios lo puso ahí. Su voz todavía te llama a retornar, y la oirás cuando dejes de anteponer otros dioses a Él. Puedes renunciar al Dios de la enfermedad por tus hermanos. De hecho, eso es lo que tendrás que hacer si renuncias a Él tú mismo. Pues si ves al Dios de la enfermedad en alguna parte, lo has aceptado. Y si lo has aceptado, te postrarás ante Él y lo adorarás, porque fue concebido para reemplazar a Dios. Él es la creencia de que puedes elegir que Dios es real. Si bien está claro que esto no tiene nada que ver con la realidad, está igualmente claro que tiene mucho que ver con la realidad tal como tú la percibes. Bueno, y ahora pasamos a la lectura comentada. Fijaros, en el primer párrafo he señalado, no has atacado a Dios y ciertamente lo amas.
Esto es como un recordatorio para eliminar la culpa, porque pensamos que hemos atacado a Dios. Y nos dice, odias lo que crees ser. Fijaros que nos está invitando a que nos demos cuenta que lo que creemos ser no es lo que somos. Dice, y eso, y solo eso es lo único que puedes atacar. Es decir, es como que una cosa es lo que somos, otra cosa es lo que creemos que somos, que es como nuestra fabricación, y ahí, en esa fabricación, es donde pueden suceder los ataques. Pero lo que somos no está en entredicho ni puede ser atacado. Luego dice, los ídolos, que sería esa fabricación, no son nada, pero sus adoradores son los hijos enfermos de Dios. Fijaros, aquí estamos nosotros los que somos los hijos enfermos de Dios y aquí están los ídolos, nuestra fabricación. Dice, Dios desea verlos libres de sus enfermedades y de vuelta en su mente. Fijaros que de vuelta en su mente quiere decir sin cuerpo, porque en la mente de Dios somos únicamente espíritu. Dice, no limitará en modo alguno el poder que tienes de ayudarlos, puesto que te lo dio. Es decir, que una vez que nosotros hemos unido nuestra voluntad a la de Dios, recuperamos el poder completo de nuestra mente. Siempre que las decisiones que tomemos estén alineadas con la voluntad de Dios, vamos a tener todo el poder de nuestra mente para, para ayudar a los hijos enfermos de Dios y ayudarnos a nosotros mismos, que nos contamos entre ellos. Fijaos, en el segundo párrafo nos dice en la tercera línea, cuando tu mente lo recibe, su recuerdo despierta en toda la filiación. Se refiere al recuerdo de Dios. Cuando haya una parte de la filiación en el que se le acepte a Dios, entonces su recuerdo despierta en toda la filiación. Entonces dice, sana a tus hermanos aceptando simplemente a Dios por ellos. O sea que nosotros podemos percibir a alguien como enfermo y en nuestra mente aceptar a Dios por ellos y para que esa persona sane su mente y debido a cuando dejas de proyectar enfermedad, pues lo suyo es que el cuerpo sane. Dice, vuestras mentes no están separadas. El único nexo de comunicación que le queda a Dios con sus hijos los une a todos ellos entre sí. Fijaros que no podemos nosotros unirnos a Dios como uno solo, sino que el nexo, cuando nosotros nos unimos a Dios, estamos con toda la filiación. Dice, ser consciente de esto es sanarlos, ya que en la conciencia de que ninguno de ellos está separado, ya que es la conciencia de que ninguno de ellos está separado y por ende ninguno está enfermo. Esto es lo que hacía Jesús cuando hacía milagros, no como los que hacemos ahora a pedales, ¿no? Pero él era consciente de su nexo de comunicación con Dios y en esa conciencia era consciente también de que toda la filiación es una. Por lo tanto, nadie podía estar enfermo a su alrededor. Porque él automáticamente recordaba a Dios en su mente y por lo tanto les recordaba a ellos, a Dios en su mente. Dice en el párrafo 3, la segunda línea, el amor no puede sufrir porque no puede atacar. Fijaros que la única manera que tenemos nosotros de sufrir es si atacamos. Cuando tú atacas, sin darte cuenta, chocas con un obstáculo y eso es lo que te hace sufrir. Cuando no hay ataque, no hay nada con que chocar, todo atraviesa. Dice en la línea 3, recordar el amor, por lo tanto, trae consigo invulnerabilidad. Cuando tú recuerdas el amor, ya no tienes interés en el ataque y eres invulnerable. Es como eso, que los ataques te atraviesan, no te pueden atacar. Entonces tú eres invulnerable y tampoco puedes atacar. Dice, no te pongas de parte de la enfermedad en presencia de un hijo de Dios, aunque él crea en ella, pues tu aceptación de que Dios reside en él da testimonio del amor de Dios que él ha olvidado. Fijaros que esto es un movimiento mental, nuevamente, no nos está diciendo que vayamos al enfermo y encima le sobrecarguemos más diciendo, ay, no estés enfermo o deberías estar sano. No, es un ejercicio mental. Yo estoy percibiendo al enfermo, yo tengo que corregir mi mente. ¿Vale? Siempre está todo referido a uno. El curso es una cosa para estudiar uno. Nos dice en la línea 5. Tu reconocimiento de que él forma parte de Dios le recuerda la verdad acerca de sí mismo que él está negando. Aquí está, ¿no? Lo que le recuerda a él, la verdad acerca de sí mismo es tu reconocimiento, tú en tu mente. Es un ejercicio mental porque las mentes están unidas. Entonces tú lo recuerdas en tu mente y lo extiendes. No hace falta que le digas nada verbalmente. De hecho, cualquier comentario verbal pues, puede recibirse como un ataque. En el párrafo 4 dice, creer que un hijo de Dios está enfermo es adorar al mismo ídolo que él adora. Es decir, cuando alguien viene a compartirnos que está enfermo, tú en tu mente lo tienes que negar. Esa persona no está enferma porque es el hijo de Dios. Creerlo es adorar al mismo ídolo que él adora. Él adora el ídolo de la enfermedad y si yo ahora lo apoyo con mi mente, lo adoro junto con él. Ya de entrada lo estoy adorando porque lo estoy percibiendo. Pero ya que lo percibo, voy a pasar por alto esa percepción y decir que no es verdad. Nos dice en la línea 4, la enfermedad es idolatría porque es la creencia de que se te puede desposeer de tu poder. Claro, cuando nosotros estamos enfermos, decimos, es que yo no puedo evitar estar enfermo. Es como una manera de confirmar que se te ha desposeído de tu poder, que no tienes poder para sanarte, que estás a merced de algo externo a ti, en este caso la enfermedad. Vamos a ver que el curso considera la enfermedad como un ídolo. Y entonces nos dice en la línea 6, un Dios enfermo no puede por menos que ser un ídolo, hecho a imagen y semejanza de lo que su hacedor cree ser. Fíjate,
Nosotros, la mente es el hacedor. Y ahora, la mente crea un Dios enfermo, un cuerpo enfermo, y ese cuerpo enfermo está a imagen y semejanza de lo que la mente cree ser. Entonces, yo, si da la casualidad de que me percibo a mí misma como un cuerpo enfermo, tengo que ir a mi mente y darme cuenta que ese cuerpo enfermo pienso que es imagen y semejanza de lo que yo creo ser. Entonces tengo que cambiar lo que yo creo ser. Creo ser vulnerable, creo ser un hijo desterrado de Dios. Hay que modificar esas creencias y luego finalmente el cuerpo lo reflejará en la forma. Tarde o temprano, o no sabemos cómo se refleja esto en la forma, ¿no? Pero al final el milagro es utilizar lo que percibes para subir a la mente y corregir las ideas que te están mostrando, las ideas equivocadas. Entonces, hacer cualquier tipo de ejercicio, psicoterapia de un curso de milagros, el método de The Work de Byron Katie para descubrir las creencias y después entregarlas a la expiación. Nos dice, y esto es exactamente lo que el ego percibe en un hijo de Dios. Fijaros lo que el ego piensa de nosotros. Es un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. Y esto es lo que nosotros creemos que somos, porque es lo que el ego cree que somos y es lo que nos cuenta. Un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable. Y entonces te dice en la línea 10, ¿tienes realmente miedo de perder eso? O sea, ¿es este el ídolo que quieres adorar? ¿Un Dios enfermo, autocreado, autosuficiente, sumamente perverso y extremadamente vulnerable? Y ahora en el párrafo 5 nos invita a que examines con calma la conclusión lógica del sistema de pensamiento del ego, porque eso es lo que piensa, ¿no? Un Dios enfermo y todo lo que hemos leído antes. Y entonces, fíjate, para obtener este ídolo, estás dispuesto a atacar la divinidad de tus hermanos y así perder de vista la tuya. Si nosotros nos enfocáramos en percibir al hermano como el Cristo, completamente impecable, completamente inmaculado, ya no nos podría venir el ego vendiéndonos ídolos de pacotilla. Dice, y estás dispuesto a mantenerla oculta para proteger un ídolo que crees que te salvará de los peligros que él representa, pero que no existen. Es decir, para un peligro que no existe, que sería que Dios nos fuera a condenar, ese peligro no existe, nos lo dice el curso claramente en varias ocasiones. Para protegernos de ese peligro ficticio, el ego nos propone que adoremos al cuerpo y nos olvidemos del espíritu. Y entonces queremos mantener oculto esa divinidad para no tener que enfrentarnos al supuesto castigo que Dios nos tendría previsto y entonces nos castigamos a nosotros mismos. O sea, es loco de todo punto. Nos dice en el párrafo 6, en el reino no hay idólatras, sino un gran aprecio por todo lo que Dios creó. El Hijo de Dios no sabe de ídolos, pero sí sabe quién es su Padre. En este mundo, la salud es el equivalente a lo que en el cielo es la valía. O sea que si aquí estamos saludables y tenemos salud, nos consideramos a nosotros mismos valiosos. Dice, no es un mérito lo que te aporto, no es mi mérito lo que te aporto, nos dice Jesús, sino mi amor, pues tú no te consideras valioso. Y entonces nos dice aquí, cuando un hermano está enfermo, en el párrafo 7, es porque no está pidiendo paz y por lo tanto no sabe que ya dispone de ella. Está pidiendo ídolos en lugar de paz. Y nos dice que aceptar la paz es negar lo ilusorio. Y claro, a nosotros nos gustan tanto las ilusiones que a veces preferimos desechar la paz para no negar lo ilusorio. Dice que todo hijo de Dios tiene el poder de negar lo ilusorio en cualquier parte del reino, simplemente negándolo completamente en sí mismo. Nuevamente, yo en teoría podría sanar enfermos negando completamente en mi mente que existiera la enfermedad. Y este es el trabajito. Negar completamente en la mente y estar siempre atento cuando estoy percibiendo enfermedad y pedirle ayuda al Espíritu Santo para que me ayude a negarla en mi mente. Y Jesús nos dice, yo puedo curarte porque te conozco. Conozco tu valía por ti y esta valía es lo que te hace íntegro. Fijaros, si nosotros apelamos a Jesús para que nos dé información, no información, sino que nos dé esa confianza en nuestra valía, ya no necesitaríamos proyectar enfermedad, porque al reconocer nuestra valía, eso se reflejaría en la salud, que es el equivalente. Y nos dice que te curaré simplemente porque tengo un mensaje y ese mensaje es verdad. Tu fe en Él te hará íntegro cuando tengas fe en mí. Lo importante que es la fe. Fijaros, nosotros aquí, para estar en este mundo, hemos aplicado la fe, pero la fe en el sistema de pensamiento del ego. O sea que no es verdad que no tengamos fe, porque realmente nos ha costado mucha fe estar aquí, autoconvencernos, creernos que somos un cuerpo, creer en el mundo material. Entonces, esa fe, lo que hay que hacer ahora es depositarla en ese mensaje que nos dice Jesús, o en Él. Entonces te dice, tu fe en Él, en el mensaje, te hará íntegro cuando tengas fe en mí. Dice, no recurro a engaños para difundir el mensaje de Dios, y aprenderás esto a medida que aprendas que siempre recibes en la misma medida en que aceptas. Cuando nosotros estamos en una actitud de rechazarlo todo, no podemos recibir, porque no estamos aceptando. Ni siquiera la curación puede entrar porque no estamos aceptando. Y fijaros que la enfermedad nos pone en muchas ocasiones en esa situación de rechazo continuo, de rechazar todo. No nos damos cuenta,
Porque claro, nos vienen a proponer cosas para ayudarnos y por qué no haces esto y de repente la cantidad de opciones que nos ofrecen son tantas que lo rechazamos todo. Y entre todas las opciones que rechazamos también la curación. Entonces, esto también es una estrategia del ego para que no aceptes la curación, ponerte en una situación en la que tengas que rechazar todo. Dice, podrías aceptar paz ahora mismo por todo el mundo y se acabaría todo. ¿Y por qué no lo hacemos? Dice, pero no antepongas otros dioses a él o no lo podrás oír. O sea que si no estamos oyendo la voz de Dios debe ser que estamos anteponiendo otros dioses. Por ejemplo, el cuerpo físico. Dice, Dios no tiene celos de los dioses que inventaste, pero tú sí. Quieres conservarlos y servirles porque crees que ellos te hicieron a ti. Fijaros, la locura por la que nosotros, según el curso, nos fuimos del cielo es porque nosotros quisimos ser el creador de nuestro Padre. Quisimos que nuestro Padre fuera nuestro creador y nosotros a la vez ser su creador. Y como ese capricho no se nos podía conceder porque se colapsaría la creación en un bucle, pues nos fuimos a un sitio, nos dormimos, nos metimos en un sueño en el que pudimos hacer eso. Creamos al ego y ahora el ego es el Dios al que veneramos aquí. Y cuando nosotros rezamos al Dios de la culpa y le decimos que nos perdone nuestros pecados, no estamos rezando a Dios, estamos rezando al ego, que es el Dios que nosotros hemos fabricado aquí. Dice, crees que son tu padre, porque estás proyectando sobre ellos el pavoroso hecho de que los inventaste para reemplazar a Dios. O sea, ese ego que hemos fabricado para que fuera nuestro padre, para poder así nosotros ser el creador de nuestro propio padre. Y ahora creemos que el ego nos ha fabricado a nosotros. Que nosotros lo hemos fabricado a él y él nos ha fabricado a nosotros. Dice, cuando parezcan hablarte, recuerda que nada puede reemplazar a Dios y que todos los sustitutos con los que lo has intentado suplantar no son nada. Dice, puede que creas que tienes miedo de nada, pero en realidad tienes miedo de lo que no es nada. Y al darte cuenta de esto, sanas. Y dice, oirás al Dios al que le prestes atención. Inventaste al Dios de la enfermedad, y al inventarlo, te capacitaste para oírle. No obstante, no lo creaste. Fijaros, aquí nos habla de la diferencia entre la creación y la fabricación. La creación es algo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Son la voluntad del Padre y el Hijo que en unión crean. Y de espaldas a la voluntad de Dios, no creamos, fabricamos. Entonces lo que fabricamos no es eterno. Dice, no lo creaste, pues él no es la voluntad del Padre. Por lo tanto, no es eterno. Y quedará deshecho en el instante en que indiques que estás dispuesto a aceptar solo lo eterno. Dice, no puede haber más que un solo Dios, porque Dios solo tiene un solo Hijo. Tú compartes la realidad con Él porque la realidad no está dividida. Y anteponer otros dioses a Él es anteponer otras imágenes a ti mismo. Es decir, cuando nosotros aceptamos la enfermedad como parte de lo que pasa, estamos anteponiendo otros dioses en lugar de Dios. Estamos anteponiendo la enfermedad como Dios. Estamos sentando a Dios en el trono de la enfermedad. O sea, estamos sentando a la enfermedad en el trono de Dios. Dice, no te das cuenta de cuánto caso haces a tus dioses y de cuán alerta te mantienes en defensa de ellos. Dice, no obstante, existen únicamente porque tú los honras. Honras solo lo que es digno de ser honrado y tendrás paz. La paz es el legado de tu verdadero padre. No puedes engendrar a tu padre y el falso padre que inventaste no te procreó a ti. Las ilusiones no son dignas de ser honradas porque al honrarlas no estás honrando nada. Y dice, nos advierte, tampoco deben temerse. Pues lo que no es nada no puede ser temible. Has elegido tener miedo del amor por razón de su perfecta mansedumbre. Y debido a ese miedo has estado dispuesto a renunciar a la perfecta capacidad que tienes de ser útil y a la perfecta ayuda de la que dispones. Únicamente en el altar de Dios podrás encontrar paz. Y este altar está en ti porque Dios lo puso ahí. Su voz todavía te llama a retornar, y la oirás cuando dejes de anteponer otros dioses a Él. Puedes renunciar al Dios de la enfermedad por tus hermanos. Fijaros, aquí nos dice que podemos ayudar a otras personas que se perciban enfermas. Puedes renunciar al Dios de la enfermedad por tus hermanos. Y de hecho eso es lo que tendrías que hacer si renuncias a Él tú mismo. Pues si ves al Dios de la enfermedad en alguna parte, lo has aceptado. Mientras veamos algún enfermo en alguna parte, estamos aceptando al Dios de la enfermedad. Y si lo has aceptado, te postrarás ante Él y lo adorarás, porque fue concebido para reemplazar a Dios. Si lo acepto cuando una persona está enferma, que no soy yo, lo he aceptado y me postraré ante Él tarde o temprano, cuando la enfermedad me llegue a mí. Dice, Él es la creencia de que puedes elegir qué Dios es real. Mientras yo vea enfermedad, vea que hay una enfermedad sentada en el trono de Dios, tengo en la mente la creencia de que puedo elegir que Dios es real. Digo, pues puedo elegir la enfermedad en lugar de Dios. Y dice, esto no tiene nada que ver con la realidad. Está igualmente claro que tiene mucho que ver con la realidad tal como tú la percibes. Es decir, con tu realidad. Afecta a tu realidad, a tu percepción. Aunque la realidad sigue independientemente tan real como siempre fue. Y bueno, esta es la lectura comentada del epígrafe 3. Ya sabes, si tienes algún comentario más, pónmelo aquí abajo. Gracias.